La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Qué gusto saludarlos en otra emisión más de La Historia en Cápsulas. Recuerden que esta es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Yoli León y siempre es un gusto saludarlos y que estén aquí de nueva cuenta. Y pues tenemos una entrevista más, en esta ocasión con el licenciado José Antonio Rochín, quien nos va a hablar sobre la vida y obra del general Manuel Márquez de León. Pero antes vamos a conocer un poco más de su historia, de su semblanza y algunas de sus reseñas. El licenciado José Antonio Rochín es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es ganador en el concurso de ensayo histórico acerca del plebiscito de 1920 y la obra de gobierno de don Agustín Arriola Martínez. Ganador en el concurso de ensayo histórico sobre la vida y obra del general Manuel Márquez de León. Uno de los ganadores en el primer concurso de ensayo sobre gastronomía en Baja California Sur, autor del libro Agustín Arriola y su labor en la administración pública de 1917 a 1924, escritor en las revistas Panorama y Punto Universitario de la Universidad Autónoma, uno de los autores del libro Historias de los Cabos volumen 1 y actualmente es encargado del acervo documental Ignacio del Río de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bienvenido, licenciado Rochín, y pues esta es una serie de preguntas que le tenemos para usted y vamos a iniciar. ¿Cómo era el entorno social en Sudcalifornia en los primeros años de Manuel Márquez de León? Hola, buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por esta invitación que me hace el COSIT para participar en la historia en cápsulas. Bueno, el entorno político de México durante los primeros años de la actividad militar de Manuel Márquez de León se dividía en dos bandos. El primero es el bando liberal, en donde la mayoría eran jóvenes que habían estudiado la carrera de leyes y los cuales querían un sistema de gobierno federalista muy similar al de los Estados Unidos. Además, ellos creían en la libertad de credo, de que la gente pudiera acceder a las diferentes religiones que había en México, pues no solamente pues la católica, ¿no? Ellos también pensaban que debería haber una apertura de los puertos para que todos los productos hechos en México pues puedan salir por ahí y también recibir importaciones de otros pues países del mundo, ¿no? Y su contraparte fueron los conservadores. En su mayoría eran gente de edad avanzada, militares, sacerdotes, que no querían arriesgar a México en un nuevo proyecto de nación. ¿Por qué? Porque pues perderían mucho, ¿no? Eran en su mayoría los dueños de las propiedades, de los comercios, y no iban a arriesgar su patrimonio, ¿no? Por un nuevo proyecto. Ellos más bien querían ser acobijados por una monarquía de Europa, ¿no? Ya sea de Francia o de España, ¿no? Ellos pues no creían en las cámaras de diputados y estas cosas, ¿no? Más bien pensaban tener consejeros, como fue el caso de Lucas Alamán. México tenía pocos años de ser una nación independiente. Esto quiere decir que ya se había quitado los 300 años de dominio de España, ¿no? Y como una nueva nación no tenía un proyecto, o si lo tenía, pues no lo cumplió al pie de la letra, ¿no? Desde que surgió como nación, nació endeudado. Uno de sus primeros préstamos fue hacia la Gran Bretaña, que en aquellos tiempos era la principal potencia del mundo, ¿no? Y así pues le fue muy complicado surgir como nación. Y para esto, dos liberales radicales, Mora y Valentín Gómez Farías, enunciaron una serie de leyes que afectaron mucho a la iglesia, ¿no? Ellos decían que la iglesia solamente se enfocaba en dar misa en las ciudades y se olvidaban de los pueblos, ¿no? Y también decía que la iglesia era una de las instituciones más ricas de México, ¿no? Y todas las propiedades y el dinero que tenía pues podía ser utilizado para pagar estas deudas.
¿Cómo y por qué se da la rebelión de los pobladores de Todos Santos contra la administración de Luis Castillo Negrete? Esta rebelión se da por lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Que ya le estaban empezando a poner muchos impuestos a la Iglesia Católica. Y entre ellos, en la región de Todos Santos se encontraba un padre dominico, el padre Gabriel González, que tenía muchos adeptos, ¿no? En aquel entonces el territorio de la Baja California, hoy Baja California Sur, les impuso un impuesto a sus tierras. Y como el padre movía mucha gente, se levantaron en armas contra el gobierno. Alrededor de 60 habitantes de Todos Santos, entre ellos se encontraba pues Manuel Márquez de León. En esos tiempos la ciudad de La Paz, que era la capital, contaba apenas como unos 40 soldados que no podían sofocar la rebelión. Y la estrategia del gobierno del territorio fue que de recompensar a otros pobladores, por ejemplo a los de San Antonio, a los del Triunfo, a los de San José del Cabo, con una buena cantidad de dinero para que los ayudaran a sofocar la rebelión de Manuel Márquez de León. Y así sucedió, ¿no? A fin de cuentas, pues Manuel Márquez de León fue capturado arriba de la goleta Minerva. A Manuel Márquez de León se le dio un tipo de exilio en Sinaloa, porque el castigo que se le dio no fue tan grave, porque a fin de cuentas el sistema misional estaba por desaparecer, ¿no? Debido a la poca población autóctona. Esto quiere decir que ya no había casi pericúes, ni guaycuras, ni cochimíes, ¿no? Además, pues como lo mencioné anteriormente, la iglesia iba perdiendo ese poder. Y en Sinaloa, pues Márquez de León vive un evento que lo va a marcar de por vida. En la intervención filibustera estadounidense de 1846, ¿cómo destacó su participación? Bueno, como lo mencioné, su estadía en Sinaloa lo marcó así como de por vida, porque vivió un evento que fue la guerra contra los Estados Unidos. Uno de los principales antecedentes de esta guerra fue la independencia de Texas. Texas formaba parte de México antes y se sentía una región olvidada, porque pues casi todo estaba en el centro del país, casi no les ponían atención, y de vez en cuando por ahí iba una autoridad federal a visitarlos, ¿no? Por eso Texas quiso independizarse de México, ¿no? México pues lo aceptó así como muy apenas, ¿no? Y le dijo, ¿no?, que si se iba a independizar, que no fuera a anexarse a los Estados Unidos, ¿no? Y 10 años después se anexan, ¿no? Y esto fue una de las causas por las cuales se dio esta guerra, ¿no? La participación de Manuel Márquez de León, ya seguía él en Sinaloa, participó en batallas en Mazatlán, en Olas Altas y en Urias, y logró capturar una barca del enemigo, ¿no? Esto lo llevó a que lo premiaran y que le dieran el grado de teniente coronel a la edad apenas de unos 25, 26 años, muy joven todavía, ¿no? A pesar, ¿no?, de las acciones de Manuel Márquez de León y de otros miles de soldados, se pierde más de la mitad del territorio de México, ¿no? California, Nuevo México. Y los Estados Unidos, unos 5 o 6 años después, no quitan el dedo del renglón, ¿no? Ellos querían la península de la Baja California y lanzaron intervenciones filibusteras. Una de las más famosas fue la de William Walker, ¿no? En aquellos tiempos, Estados Unidos se debatía entre qué forma o qué sistema económico deberían de tener, ¿no? Los norteños, los que eran dueños de las fábricas, los capitalistas, o los sureños, los del sur, los dueños de hacienda. Y los sureños querían anexar una parte de México. ¿Para qué? Para tener más votos en el Congreso de los Estados Unidos y así que su forma de gobierno imperara, ¿no? Y por eso empezaron a patrocinar a estas expediciones de filibusteros, ¿no? Como la de Walker. La expedición de Walker no tenía así un plan muy fijo, eran apenas unos 50, 60 hombres para tomar un territorio tan grande como la Baja California, ¿no? O si lo tenían, pues no fue cumplido, ¿no? Y muchos cronistas de aquí de Baja California Sur mencionan que fue pues Manuel Márquez de León y su grupo de Todos Santos los que echaron afuera a William Walker, pero
pues no es así, ¿no? Sino que también se unieron a ellos los sacerdotes, los dueños de comercios, que habían vivido la guerra del 47, ¿no? Y que no quería que se repitieran esos actos, ¿no? Y estos dos eventos, la guerra del 47 y la intervención de William Walker, van a marcar a Manuel Márquez de León. A partir de ahí, hasta que él muere, él siempre tiene la idea de proteger el norte de la Baja California, sobre todo esta zona del delta del río del Colorado, que es una de las zonas con mayor agua que tenemos aquí en la península, de poner una barrera a esa expansión de los Estados Unidos que, como hoy conocemos, pues parece que no tiene sosiego, ¿no? En un momento, continuamos. Continuamos. ¿Qué rol tomó Manuel Márquez de León durante la Guerra de Reforma? Unos años antes de la Guerra de 3 años, o la Guerra de Reforma, Manuel Márquez de León era diputado por el territorio de la Baja California. Y en uno de sus libros nos comenta los debates que había ahí en el Congreso. Uno de ellos hasta con sus propios colegas, que en aquel entonces era Sebastián Lerdo de Tejada, encargado de la desamortización de los bienes del clero. Y Lerdo de Tejada le comentaba a Márquez de León que se le debería de quitar todas sus propiedades y dinero a la iglesia, que eran alrededor de 200 millones. Y Márquez de León le decía que no, porque si le quitaba todo ese capital, México pues abunda en recursos naturales, pero ¿con qué dinero iba a explotar todos esos recursos, ¿no? Que iban a salir del país y que iba a suceder lo que pasó 20 años atrás con los españoles, ¿no? Iba a haber un problema y México se iba a volver a endeudar de nuevo, ¿no? Ese tipo de conflictos y otros que se tuvieron con los conservadores fueron una de las causas, ¿no? De la Guerra de Reforma. Durante la Guerra de Reforma, Manuel Márquez de León estuvo al tanto de la Baja California, a pesar de que tuvo actividad por todo el país, ¿no? Tuvo actividad en Sinaloa, en Durango, en Veracruz, por toda la geografía del país. Y aquí en la Baja California pues se dio tiempo de ser el organizador de las elecciones para el municipio de San Antonio. En aquellos tiempos San Antonio era un municipio. También sofocó una rebelión en San José del Cabo, con ayuda de soldados de Sinaloa. Eso quiere decir que ya se había hecho de un hombre en Sinaloa y logró traer soldados de allá y con soldados de La Paz sofocaron la rebelión en menos de un mes. Pues también se dio a la tarea de clasificar a los vagos, a las personas que no tenían empleo aquí en la Baja California, para que le ayudaran a seguir luchando por todo el país, ¿no? A fin de cuentas triunfa el bando liberal, el bando de Manuel Márquez de León, y se veía venir la guerra contra Francia. Durante la intervención francesa, ¿cómo fue su participación? Bueno, la guerra contra Francia se da por estos préstamos que ya había mencionado, ¿no? En aquellos tiempos se le debía dinero a Inglaterra, España y Francia. Y ellos decidieron pues atacar a México y se llega a un acuerdo con ingleses y con españoles, pero Francia no quita el dedo del renglón, ¿no? Era la oportunidad perfecta para los galos para atacar México, porque México tenía alrededor de 50 años en son de guerra. Además no contaba con un ejército fuerte ni con un gobierno fuerte, ¿no? Y aparte era también una oportunidad ideal para los franceses para ponerle un alto al expansionismo de Estados Unidos, ¿no? Pues tener un territorio cerca del vecino del norte pues sería una buena oportunidad para ellos, ¿no? Manuel Márquez de León durante esta guerra era vicegobernador de Sinaloa, y el general Pedro Ogazón, que es un personaje al cual yo realmente pues no conocía y que no aparece en la historia que nos enseñan en la primaria o en la secundaria. Y él nos comenta, ¿no? Que él fue uno de los verdaderos héroes de esta guerra, ¿no? Y demerita totalmente a Juárez, ¿no? Como todos conocemos, pues en la historia patria, la historia que nos enseñan en la primaria, Juárez es uno de los máximos ídolos, pero para Márquez de León, ¿no? Culpa a Juárez como el principal responsable, ¿no? De la guerra contra Francia, porque se le habían quitado estos 200 millones de pesos a la iglesia, ¿no? Y dice que si le hubiera dado ese dinero a los franceses se hubiera evitado todo derramamiento de sangre, ¿no?
La actividad de él también fue por todo el país. No tomó parte de la famosa batalla de Puebla porque estaba en otra comisión. Y estuvo siempre pendiente de la Baja California, a pesar de que él estaba por otras entidades, siempre se acordó de sus paisanos, ¿no? Y se le envía una carta por parte del gobernador Navarrete, diciéndole, ¿no?, que si, pues, cuál era la manera de enfrentar a los franceses en caso de que llegaran a la Baja California. Y Manuel Márquez de León le comenta, ¿no?, que deben de ser muy precavidos, porque ya había caído el puerto de Guaymas, ya había caído Mazatlán, que eran los dos puertos más importantes del norte del Pacífico mexicano, y pues seguramente iba a caer La Paz, ¿no? Que fueran muy precavidos, que vieran cuántos barcos traían los franceses, cuántas armas, y si más o menos se equilibraban sus fuerzas, que los atacaran. Pero pues seguramente esto pues no fue así, ¿no? Y le dijo, en caso de ser superado en armas y barcos, que hicieran como una especie de guerrilla, que no hubiera un ataque frontal contra ellos, ¿no? Afortunadamente pues no llega la invasión francesa aquí a la Baja California, porque Francia tiene sus propios problemas en Europa, su propia guerra, ¿no? Además, Estados Unidos estaba pasando por su guerra civil y no podía ayudar a México, ¿no? Pero termina la guerra de secesión en Estados Unidos y Estados Unidos le dice a los franceses, ¿no?, que deben de salir rápidamente del territorio porque ellos obviamente no quieren a una potencia extranjera tan cerca de sus dominios, ¿no? Y así, pues, el grupo liberal, el grupo de Manuel Márquez de León triunfa y derrota al ejército de Maximiliano y la parte del ejército conservador que quedó, ¿no? Y ya, como todos sabemos, pues, Maximiliano es fusilado y así termina la aventura francesa aquí en México. ¿En qué consistía el plan revolucionario El Triunfo? El plan revolucionario del Triunfo del 5 de noviembre de 1879 era un ataque frontal contra el gobierno de Porfirio Díaz. A pesar de que Manuel Márquez de León fue un gran amigo de Porfirio Díaz durante la guerra contra Francia, contra Benito Juárez, en la revolución de la Noria, a Márquez de León le empezaron a incomodar muchas cosas del gobierno de Porfirio Díaz. Una de ellas fue la imposición de Manuel González, el compadre de Díaz, para el siguiente periodo del 80 al 84. Otra fue que empezó a quitar a soldados que eran amigos de ellos, de los puestos importantes en la política, y los cambió por comerciantes, los que eran los de la oligarquía local, ¿no? Otra de las contrariedades fue que una de los principales ideales de Porfirio Díaz cuando luchó contra Benito Juárez fue la no reelección. Y Díaz tenía la idea de reelegirse, ¿no? Y eso pues molestó mucho a Manuel Márquez de León y lanza un plan, ¿no?, donde uno de sus principales artículos dice que el gobierno de Porfirio Díaz es una calamidad para el país y que se deben de hacer unas nuevas elecciones limpias porque las anteriores dejaron mucho que desear, ¿no? Y con este plan se lanza en son de guerra contra Díaz. La idea de Manuel Márquez de León aquí en la Baja California era tomar los barcos de la aduana marítima de La Paz y el dinero. No tenía caso derramar sangre en suelo baja californiano. ¿Por qué? Porque, pues, número uno, eran sus paisanos, y número dos, era un territorio que se encontraba muy lejos de las decisiones del centro del país, ¿no? Más bien era, pues, tomar los barcos y viajar a Sinaloa, porque en Sinaloa también se estaban rebelando contra Porfirio Díaz, y de Sinaloa marchar hacia la ciudad de México. La estrategia de Manuel Márquez de León fue asentar a su grupo en San Antonio y en Todos Santos, que eran las dos localidades más conocidas por él, y de hecho hoy en día son los dos pueblos que se pelean su nacimiento, ¿no? No se sabe exactamente si nació en San Antonio o en Todos Santos, pero sí eran los dos lugares más conocidos por él. En San Antonio porque era uno de los motores de la economía de Baja California Sur, el motor minero, ¿no? Y en Todos Santos se justifica porque tenía salida al mar. En caso de perder o ser descubierto, se subía a un barco y se iba para los Estados Unidos, ¿no? Las tropas federales se conocieron su plan y anclaron el barco Demócrata aquí en la Bahía de La Paz y pues no lo dejaron salir. Se dice que fue una revolución embotellada. Y además mucha gente pues no lo siguió porque ese tipo de levantamientos eran muy comunes en el sur de la península de la Baja California.
Hubo uno en el 74, 75 y 76. Y los dueños de ganados y de tierras pues tenían que donar alimento y vacas para alimentar a los soldados que participaban, ¿no? Y ya estaban pues enfadados, ¿no?, de ese tipo de acciones. Y aparte, ¿no?, era una rebelión que iba contra el mismo presidente de la República, Porfirio Díaz, que en aquellos tiempos no era pues tan poderoso, ¿no?, como lo fue. Pero imagínense, en caso de perder seguramente Díaz, pues conociéndolo, iba a tomar pues represalia contra ellos, ¿no? A fin de cuentas, él marcha en caballo por toda la península, llega al norte de Sonora. En Sonora intenta atacar de nuevo a México, pero lo detienen y se refugia en San Francisco, California. Y para finalizar, ¿cómo concluyen sus ideales políticos? Ya en San Francisco, California, Manuel Márquez de León sigue luchando, pero a través de la pluma. Él ya tenía alrededor de cerca de 60 años, ya no tenía la misma fuerza que tuvo en años anteriores, ni los adeptos, ¿no?, tampoco. Y escribe para un periódico de Guadalajara, ¿no?, y dice que la fiebre del oro en California, en San Francisco, como conocemos la cuna del oro en 1849, estaba menguando, ¿no? Dice que los Estados Unidos estaban buscando nuevos territorios que conquistar, ¿no?, porque ya se estaba acabando la fiebre del oro. Y la única salvación que tenía México era esta división que le hablé hace rato, ¿no?, entre los capitalistas del norte, que no querían anexar un país con un sistema de haciendas, y los sureños, ¿no?, que pues querían anexar este territorio, ¿no? Ahí escribe sobre esto, sigue diciendo, ¿no?, que se debe de poblar el norte de la Baja California, dinamizarlo, crear bancos de avío, impulsar la agricultura, la ganadería para detener toda la expansión de los Estados Unidos. Regresa a México en 1884, cuando era presidente Manuel González en Sinaloa, y es capturado, ¿no?, por la rebelión del 79. Manuel González le perdona la vida por toda la trayectoria militar que les conté ahorita, ¿no? Pero regresa Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz lo acusa de ser uno de los tantos generales que ayudó al imperio de Maximiliano, pero no se encuentran documentos que lo avalen, ¿no? Y él muere en 1890, ¿no?, con esta acusación de Porfirio Díaz, y con la idea, ¿no?, de que a lo mejor su actividad militar y política no va a ser recordada por todos, ¿no? Y es lo que yo intenté hacer en un concurso de ensayo que surgió hace 2 años, en el cual pues resulté ganador, gracias a mi labor como historiador en formación, ¿no?, y a todos los conocimientos que me brindaron mis profesores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pues muchas gracias al licenciado José Antonio Rochín por haber estado con nosotros. Esperamos contar con su valiosa participación en otra ocasión más. Y por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Yoli León y nos vemos y nos escuchamos a través de Canal 8 y a través de todas las señales y redes sociales del Instituto Estatal de Radio y Televisión. La historia en cápsulas. Un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.